Bueno, buen día, jóvenes. El día de hoy abordaremos el tema de carbohidratos. Es la segunda biomolécula que estudiaremos en nuestro curso. En esta ocasión abordaremos los conceptos básicos, cuáles son las propiedades generales de los carbohidratos, función, clasificación, y después, en la siguiente clase, estudiaremos las particularidades de cada uno de ellos. Así tenemos que los carbohidratos pues, como todos sabemos, es el elemento básico de nuestra alimentación, es la biomolécula principal que nos aporta energía. Es decir, a partir del consumo de alimentos ricos en carbohidratos, es que obtenemos la principal fuente de energía o la energía primaria. Es lo primero que nosotros vamos a metabolizar para la obtención de ATP y la producción a través del anabolismo de nuevas moléculas. Los carbohidratos los encontramos en una gran variedad de alimentos. Eso no significa que hay alimentos que no tienen carbohidratos. Todas las células están constituidas por biomoléculas, lípidos, proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos como DNA y RNA. Eso quiere decir que todas las proteínas en mayor o menor proporción, digo, todas las células en mayor o menor proporción tienen carbohidratos, pero hay alimentos que tienen una mayor cantidad y otros que tienen una menor cantidad. Nosotros normalmente confundimos a los carbohidratos únicamente con los dulces, con el azúcar, pero no es así. En primer lugar, me gustaría mencionarles que los carbohidratos tienen otras formas de nombrarse. También los conocemos como glúcidos. De hecho, como ustedes recordarán en las proteínas, el enlace que une a los aminoácidos para formar cadenas de aminoácidos se le conoce como enlace peptídico, formando polipéptidos y posteriormente rearreglándose para obtener proteínas maduras, proteínas funcionales. Así, los glúcidos, el enlace que forma la unión entre diferentes carbohidratos, se le llama enlace glucosídico, por lo cual también a los carbohidratos se le conoce como glúcidos. También se le conoce como hidratos de carbono, porque como ustedes verán, cuando estudiemos la estructura de estas moléculas, veremos que no son otra cosa más que una gran cantidad de carbonos con moléculas de agua. Por eso es que son carbonos hidratados. También se le conoce como sacáridos y la fórmula principal molecular de estos compuestos son carbonos con agua, un número determinado de carbonos con un número determinado de agua. De hecho, en esta estructura molecular que aquí observan, pueden ver que estamos hablando de un carbohidrato de 6 carbonos. Podemos contarlo de acuerdo como giran las manecillas del reloj, así es como se cuentan los carbonos, es carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este es un carbohidrato de 6 carbonos, al cual nosotros lo conocemos como glucosa. Y si se fijan, sus carbonos normalmente están rodeados o secundados por moléculas de agua. Aquí tenemos dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno dando una molécula de agua. Este carbono ya está hidratado. Este otro carbono también tiene su molécula de agua, este otro carbono tiene su molécula de agua, este otro carbono tiene su molécula de agua, lo cual pone de manifiesto que los carbohidratos tienen a bien llamarse hidratos de carbono. La función de los carbohidratos es variable. Normalmente nosotros asociamos, como habíamos mencionado, a los hidratos de carbono con energía, pero la realidad es de que también tienen funciones estructurales y función de almacenaje. Estas funciones estructurales les permite generar o crear estructuras externas que protegen y dan forma a los organismos. Tan así que pueden formar exoesqueletos en los insectos o pueden formar la capa que recubre a los hongos, la pared celular de las células vegetales o la cápsula que engloba, envuelve y protege a algunas bacterias. Entonces, no solamente tiene una función energética, los carbohidratos también tienen una función estructural que les van a dar soporte y forma a los organismos, múltiples organismos, no nada más plantas, sino también hongos, bacterias, insectos, pero también tienen una tercera función. Los carbohidratos también sirven de almacenamiento. Es decir, cuando hay abundancia de alimentos, en la escala evolutiva pues ha ideado nuevas formas de poder conservar esas biomoléculas, ese alimento para no desperdiciarlo. Y ese almacenaje de biomoléculas energéticas es a partir de la producción de
carbohidratos muy grandes, muy largos, a los cuales le conocemos como polisacáridos, carbohidratos muy grandes. Y los seres humanos, los animales, almacenamos esos carbohidratos en el hígado en forma de un polisacárido llamado glucógeno. Las plantas, por su parte, almacenan esos carbohidratos para cuando haya escasez de alimentos y poder tener acceso a nutrientes en forma de almidón. El almidón también es un polisacárido como el glucógeno. Y pues ustedes podrán pensar en alimentos o en frutos o en cultivos en hortalizas que tengan una gran cantidad de almidón, como por ejemplo los granos harinosos que nos permiten producir en sí harinas, o por ejemplo la papa o el camote. Todos estos compuestos que componen a la papa o el camote son polisacáridos. Es almidón, es un polisacárido que le permite mantener o almacenar nutrientes para el momentos de escasez. Así nosotros sabemos que los carbohidratos pues es parte fundamental de nuestra dieta, parte fundamental de nuestra nutrición. No podemos eliminar de la dieta un carbohidrato porque no nada más son necesarios para la producción de energía, para generar estructura, para generar almacenaje, sino también los carbohidratos sirven para el tráfico vesicular, es decir, las vesículas se tienen que agregarle carbohidratos o decorarlas con carbohidratos y estos carbohidratos lo que le dan es orientación hacia dónde se va a dirigir esa vesícula. Esa vesícula puede contener algún elemento que requiera la célula o que quiera desechar la célula. Entonces, al adornarla con carbohidratos, le permite conocer el destino final de la vesícula. A eso se le conoce como glicosilación, es una modificación y muchas proteínas también requieren de ser decoradas con carbohidratos para poder realizar su función. Por ejemplo, algunos receptores de membrana, si no tienen carbohidratos añadidos a esta proteína o unidos a la proteína no funciona, es inactiva. Entonces, los carbohidratos tienen una gran capacidad de energética, de almacenaje estructural, pero también de función biológica y fisiológica dentro de la célula. Por su parte, nosotros podemos clasificar a los carbohidratos de acuerdo a dos tipos: el número de carbonos o el número de carbohidratos que componen al carbohidrato en sí. Entonces, si nosotros hablamos de un solo carbohidrato, aquí los vamos a clasificar de acuerdo a cuántos carbonos tenga ese carbohidrato. A los carbohidratos o a los glúcidos que nada más tienen un solo carbohidrato lo conocemos como monosacárido, un solo azúcar o un solo carbohidrato. Estos se clasifican en dos tipos, en aldosas y cetosas. Estas dos son los grupos funcionales. Más adelante abordaremos qué es una aldosa y qué es una cetosa. Los grupos funcionales, como ustedes recordarán, son aquellas moléculas o parte estructural de la molécula que le permite la función, estructura de cada una de las biomoléculas. Por ejemplo, cuando vimos los aminoácidos, hablamos de sus grupos funcionales, que era el grupo amino, el grupo carboxilo y el grupo R, que era el específico o el que le daba la especificidad a cada uno de los aminoácidos. Pues los carbohidratos también tienen grupos funcionales. En este caso son de dos tipos, los grupos aldosa y los grupos cetosa. Y así los carbohidratos se van a clasificar, como les había dicho, de acuerdo al número de carbonos que tenga este carbohidrato. Por ejemplo, si nada más tiene 3 carbonos, pues es una triosa. Aquí cabe resaltar que, como vimos en las enzimas, todas las enzimas se les da una terminación de asa, como una hidrolasa, una fosfatasa, una descarboxilasa, una ligasa, todas terminan en asa. Por su parte, los carbohidratos terminan en osa. Por ejemplo, si estamos hablando de monosacáridos, carbohidratos de un solo glúcido, estos van a contener dos grupos funcionales, ya sea una aldosa o una cetosa, y se van a clasificar de acuerdo, como les he dicho, el número de carbonos. Si tiene nada más 3 carbonos, pues sería una triosa. Si tiene 4 carbonos, sería una tetrosa. Si tiene 5 carbonos, sería una pentosa, como las que hemos estado estudiando en el dogma central de la biología cuando hablamos de nucleótidos. Recordemos que los nucleótidos que forman el DNA y el RNA están compuestos de pentosas, carbohidratos de 5 carbonos, que son monosacáridos. Finalmente podemos también clasificarlos en una hexosa, como la que vimos anteriormente, carbohidratos o monosacáridos que tienen 6 carbonos, como la glucosa. Si el glúcido que estamos estudiando tiene 2 o más, hasta 10
carbohidratos o glúcidos, ya no hablamos de monosacáridos, hablamos de oligosacáridos. Recordemos que el prefijo oligo significa algunos o varios o unos cuantos. Entonces, oligosacáridos sería algunos sacáridos, algunos carbohidratos unidos. Mono, recordemos que es uno, sacárido es un carbohidrato, y decir que monosacáridos es un solo carbohidrato, oligo, algunos carbohidratos, y los oligosacáridos se van a clasificar de acuerdo al número de carbohidratos que tengan unidos. Si son dos monosacáridos los que están unidos, se le conoce como disacáridos. Si son tres monosacáridos los que están unidos, se llaman trisacáridos, así hasta 10 carbohidratos unidos, decasacáridos. Y si ya tiene 11, 12, 20, 100, 200 o más monosacáridos unidos, estamos hablando de los polisacáridos, como lo que hablamos anteriormente, que es el glucógeno y el almidón. Así, una vez que hayamos entendido la clasificación de los carbohidratos, iniciamos o abordamos el tema de los mismos a partir del estudio de los monosacáridos. Un solo carbohidrato. Los monosacáridos se clasifican de acuerdo, como habíamos dicho, al número de carbonos. Por ejemplo, este es un solo carbohidrato. Y aquí podemos contar los carbonos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, este monosacárido sería una hexosa. Recordemos que todos los carbohidratos tienen una terminación de osa. Y como tiene 6 carbonos, este monosacárido es una hexosa. Este otro carbohidrato también tiene 6 carbonos, por lo cual es una hexosa. Pero ¿cómo podemos diferenciar este carbohidrato de este otro carbohidrato? Por sus grupos funcionales. Un grupo funcional que habíamos dicho son las aldosas y el otro grupo funcional serían las cetosas. A los grupos aldosas también lo conocemos como grupos formilo y a las grupas cetosas también los conocemos como grupo oxo o cetonas. ¿Cómo caracterizar o cómo identificar cuando un carbohidrato tiene una aldosa o formilo o una cetosa u oxo? Pues los aldehídos o los formilos, los grupos aldosos, siempre tienden a estar a los extremos del carbohidrato. En la parte inicial o en la parte final del carbohidrato se posiciona este grupo funcional. Y este grupo funcional, si se fijan, tiene una característica de ser un carbono con un oxígeno y un hidrógeno, es decir, un carbono con un hidroxilo, con un OH, pero siempre está en la parte terminal. ¿Por qué no puede ser esto? Este del medio o este de aquí, si también tiene un hidroxilo, todos tienen hidroxilo, porque si se fijan, este carbohidrato no forma un carbono hidratado, le falta un hidrógeno para que este carbono esté hidratado. Por su parte, todos los otros carbohidratos, todos los otros carbonos, sí están hidratados. Cuenten los hidrógenos y los oxígenos y todos los demás estarán hidratados, haciendo al resto de la molécula carbonos hidratados. Por su parte, los grupos cetónicos, los grupos oxo, no se encuentran en las partes terminales del carbohidrato, se encuentran en las partes intermedias. Y a diferencia de los grupos formilo, no tiene radicales hidroxilo. Estos tienen un oxígeno con doble enlace, por lo cual a este carbono es al único de toda la cadena que no hace a un carbono hidratado, pues tiene un carbono únicamente unido a un oxígeno. De tal forma, nosotros podemos diferenciar que aun cuando los dos carbohidratos, los dos monosacáridos que estamos estudiando, sí son hexosas por contener 6 carbonos, la diferencia radica en el grupo funcional que contenemos, ya sea una aldohexosa o una cetohexosa, por el grupo cetónico o el grupo formilo respectivamente. Además, también dentro de de las hexosas debemos de ver en qué posición, en qué carbono está añadido el oxígeno doble enlace. No es lo mismo que esté en el segundo, en el tercero, en el cuarto o en el quinto. Esto nos hará una hexosa o una cetohexosa 2 o una cetohexosa 3 y eso nos indicará en qué carbono está el grupo funcional. Como ustedes recordarán, también ya hemos hablado de las moléculas cuando son abiertas o son cíclicas. Nosotros tenemos esas dos posibilidades también en los carbohidratos. Los carbohidratos pueden ser en una estructura abierta o también pueden ser en estructuras cíclicas.
podemos encontrarlo de las dos formas. Así tenemos como resumen que de lo que llevamos hasta ahora, que los carbohidratos son biomoléculas que están constituidas principalmente por carbonos, con moléculas de agua unida o carbonos hidratados, donde estos carbonos o estos carbohidratos se van a clasificar de acuerdo al número de glúcidos o al número de carbonos que contengan. Si es un solo glúcido, se van a clasificar por el número de carbonos. Todos los carbohidratos tienen una terminación osa. Si es un solo glúcido el que estamos estudiando, se le conoce como monosacáridos y pueden ser 3, 4 o 5 o 6 carbonos, así, o formando triosas, tetrosas, pentosas, hexosas. Después, los glúcidos que tienen dos o más glúcidos se le conoce como oligosacáridos y estos se van a clasificar por el número de monosacáridos que estén interactuando. Pueden ser disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos, hasta decasacáridos. Y finalmente tenemos a los polisacáridos, que son interacciones de glúcidos de más de 10 carbohidratos. Una vez que entramos en detalle a estudiar cada uno de los grupos, los monosacáridos tienen dos grupos funcionales. El grupo formilo, que es un carbohidrato con un radical hidroxilo, o el grupo oxo, que es un carbono con un oxígeno doble enlace. Los grupos formilo van en los extremos de los monosacáridos y los grupos oxos van en la parte interna de los carbohidratos.